Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Contacta con nosotros por el teléfono más 34 689 2407 51. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Buenos días, amigos, estamos encantados como siempre de compartir con todos vosotros, todas vosotras, la preciosa palabra de Dios. Es palabra de vida y esperanza. Por eso, en medio de un mundo tan perverso, tan contradictorio, tan engañoso, pues podemos estar tranquilos, confiando en el Señor Jesucristo, confiando en Dios, que es Dios. Jesucristo es Dios hecho hombre. Por eso, todo eso, lo que Él enseñó, predicó y vivió, está todo demostrado cuando resucitó de los muertos. Es el único hombre, el postrer Adán, así lo llama la Biblia. Es decir, el ser humano empezaron con Adán y Eva, pero ellos se apartaron de Dios y pecaron. Por esa razón fuimos perdiendo, no fuimos evolucionando, como dicen por ahí. Eso es mentira. ¿Dónde está la evolución? Si precisamente entonces, desde el pecado de Adán y Eva, y al ser expulsado del paraíso para que no tuvieran acceso al árbol de la vida, está hablando
de la vida eterna, pues imagínate, a partir de entonces hemos ido cada vez de mal en peor, y actualmente estamos viviendo una situación que tampoco es una sorpresa, porque es todo lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, y acaba finalmente tal como está todo explicado en Apocalipsis. Porque la vida de Dios, los que creemos en Él y la experimentamos a través de la redención de Jesucristo, pues entonces ya tenemos vida eterna. Ya dejamos de ser hombres naturales contaminados por el pecado y la muerte y la enfermedad y bueno, y las guerras, todo lo que está ocurriendo, y entonces ya experimentamos una nueva vida, que es una vida eterna. Eso lo consiguió el Señor Jesucristo dejándose matar en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Esa es la realidad, y vemos que a ver cómo puedo explicarlo para que esto quede claro. Según lo dice la palabra de Dios, ¿no? Que todo lo que hemos experimentado y visto y aprendido tratando de portarnos bien según las reglas de ley que Dios dio al ser humano a través de Moisés, pues eso solo era en sombra de lo que había de venir. Es decir, eso era un acercamiento a Dios. Pero ahí comprobamos que aunque queramos, no somos capaces de cumplir la ley. Que el propósito de la ley, según lo dice la Biblia, era que tuviéramos conciencia de pecado. Quiere decir, que tuviéramos conciencia de los hechos polvos que estamos todos. Porque aunque creamos en Dios y hacer las cosas como Dios manda y obedecer su palabra, la verdad es que aunque sea de pensamiento, cada día nos pecamos y tenemos envidia unos de otros, competimos mal unos con otros, nos sentimos inferiores o superiores unos comparados con otros, bueno, un desastre, bueno, y entonces, pero cuando es como, en resumen, como lo dice la palabra de Dios, vivimos en tinieblas y encima no nos damos cuenta de esa realidad. Amigo, amiga que nos estás escuchando, eso es lo que nos pasa a todos, pero cuando uno conoce al Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, aunque no lo conozca a nadie, Dios sí que lo sabe, y tú también. Por eso te hace mucho daño, te desanima, te hunde, te deprime. Y bueno, ¿por qué? Pues porque, y aunque sea intuitivamente, te das cuenta de que te vas al infierno, que no puedes disfrutar de nada. Bueno, y de hecho, hay muchísima gente que para poder disfrutar de algo tiene que beber. Y hay gente que tiene en su corazón muchas cosas que resolver, pero con el alcohol se engaña a sí mismo, o las drogas, otro tipo de cosas, o el dinero, yo qué sé. O sea, realmente se va alejando cada vez más de la vida que Dios ganó para nosotros. Por eso tenemos la oportunidad. Hoy es el día. Amigo, amiga, hermano, hermana, porque también el tema de el que ya practica una religión cristiana y realmente lo hace como una religión tratando de cumplir con Dios, la verdad que no consigue resultados, porque el día menos pensado se te va la olla, como se suele decir, y te enfadas o maltratas a tu mujer, a tu marido, a tus hijos. Si te puedes llevarte algo por ahí, te lo llevas, aunque sea del supermercado, a escondidas. O sea, es que es una tendencia que todo eso nos ocurre porque la tendencia nuestra, como seres humanos en la carne, es pecar.
Y si, bueno, y ya no hablemos de los malos pensamientos y malos deseos, que a la mínima, aunque ames mucho a tu mujer o a tu marido, pero se te van los ojos detrás de otros. E incluso tienes hasta fantasías con otras personas. Menos mal que no tenemos un monitor de televisión en la mente que se nos ve lo que pensamos, porque estaríamos todos realmente arrepentidos. Pero realmente Dios, como nos ama tanto, precisamente por esa razón se hizo hombre. Es Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 18, que a Dios nadie le ha visto jamás. Es muy grande Dios. No podemos ni imaginarlo, o sea, lo grande que es Dios. Pero Él se ha manifestado a la humanidad a través de Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Bueno, ahí no vamos a tratar de comprender toda esta cuestión, porque realmente solo se puede comprender por la revelación del Espíritu Santo y la palabra de Dios, porque Dios se ha encargado de que durante 1500 años, unos 40, creo que son 40 hombres y mujeres escribieron la palabra de Dios, que ellos lo recibían esa palabra por inspiración. A uno dice, eso no está, ¿cómo que no está comprobado? Jesucristo se dejó matar en la cruz salvajemente y luego resucitó, está vivo, y luego envió su Espíritu Santo, que es el que nos da fuerzas a todos para poder vivir esta vida nueva que es eterna y es una vida gloriosa. Porque incluso en situaciones difíciles, injustas, terribles, pues bueno, ha habido hombres y mujeres que incluso han despreciado su vida y se han dejado matar. Porque estaban convencidos de lo que estaban queriendo. La fe no tiene que ver con la religión, tiene que ver con la vida. Realmente, a ver, hoy día, lo explico bastantes veces, pero lo vuelvo a explicar. A ver, algunos dicen, yo solo creo lo que veo. Oye, eso es mentira, porque si tienes móvil, crees en lo que no ves. Te has comprado un móvil, y a lo mejor caro, porque crees que te funcionará en la calle, sin cable ni nada. Que hay unas ondas electromagnéticas que están moviéndose de un lado a otro, aunque no las vemos, ni las olemos, ni las sentimos, pero que te compras un aparato, se llama móvil, que es algo que todo el mundo prácticamente tiene, porque es una forma que tenemos de estar en comunicación, bueno, y en relación unos con otros. Esa es la realidad, y nos enviamos mensajes, tenemos WhatsApp, y no vemos cómo funciona eso. Solamente vemos cuando no funciona, algo pasa, y estamos mirando a ver qué puede ser. No solamente mirar a ver si los cables están bien puestos en el lugar donde recibes el wifi y tal, sino que ya todo el mundo está conectado, estamos conectados a nivel tecnológico. Imagínate a nivel espiritual cómo funciona todo esto. Y en la Biblia explica todo el conflicto donde se establece. Porque Satanás, nuestro enemigo, nuestro adversario, que trata de engañarnos para matarnos y destruirnos, pues se rebeló, por rebelión, se rebeló contra Dios, y por esa razón nos está engañando todo el tiempo. Una forma de engañar del diablo es con la religión, porque nos comparamos con otros, decimos, bueno, yo no soy tan malo como ese, o como esa. ¿Cómo que no? A lo mejor tú no llegas a desmadrarte tanto,
pero por dentro lo piensas. Yo siempre digo, a ver, yo más o menos una buena persona, siempre lo he sido, que no hacía cosas muy raras. Y gracias a Dios que me libró antes de que cayera en las drogas y todo esto. Pero realmente todos tenemos esa misma inclinación hacia el pecado, y aunque eso nos traiga muerte y destrucción a nivel personal, familiar, social, bueno, un desastre. Yo doy gracias a Dios porque no permitió que yo cayera en la tentación y le pude conocer y experimentar su gracia y su poder. Y he podido ayudar a miles de personas a salir del camino de la muerte y de la delincuencia, de la perdición. Bueno, terrible. Porque ese problema lo tenemos todos. Todo nos gusta. Nos atrae todo eso, lo malo. Y la paga del pecado es la muerte. O sea que ahí es un veneno. Es decir, si tú te lo tomas, aunque esté muy rico y que tenga buen sabor, te mata. En el tiempo que le corresponda según el tipo de veneno. Pero todo eso funciona. Todos tenemos que morir, todos estamos condenados a muerte. No solamente los delincuentes que en muchos países hay condena de muerte. O sea, ese tema, precisamente, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Dios no piensa así, porque incluso Caín, que mató a su hermano Abel por envidia, por rabia, porque su ofrenda aparente no haber sido aceptada por Dios, y sin embargo Dios aceptó la ofrenda de Abel porque era bueno, no voy a entrar en ese tema ahora, pero Caín se ensañó tanto contra su hermano que le mató. Es decir, que ese es el problema que tenemos todos, que nos sale de dentro, porque estamos dañados por el pecado y confundidos, vivimos en tinieblas. Y cuando uno conoce al Señor Jesucristo, le reconoce como Dios y cree en Él, que su muerte en la cruz nos redime de todo pecado, y Él resucitó, venció a la muerte. Por tanto, entramos en una nueva dimensión, aprendemos a vivir en la luz, con el poder de Dios, con su fidelidad. Y aquí vemos en el fragmento de Hebreos tan especial que hemos escuchado hoy, pues nos habla de que hay en una versión dice, Él hizo perfectos para siempre a los que se van perfeccionando. Es decir, esa es la realidad. Yo todavía tengo muchas cosas que ir avanzando y cambiando y transformando mi forma de pensar, mi forma de vivir, pero bueno, sé, como dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios, que el que comenzó en mí la buena obra, Él la terminará, porque espiritualmente hablando ya somos perfectos. ¿En qué se manifiesta esa perfección? En la obediencia a Dios, porque yo ahora he comprendido esto, que cuando obedezco a Dios las cosas van bien, pero si hago las cosas a mi manera, pues la verdad que el desastre es continuo y bueno, y los problemas vienen uno detrás de otro. Por eso, amigo, amiga, aquí te explica muy bien en Hebreos 10, en ese fragmento que hemos escuchado hace un rato, explica todo eso, porque poco a poco
el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, usando la palabra de Dios, nos enseña todas estas cosas. ¿Para qué? Para que podamos conocer a Dios. Y conocerle a Él es la vida eterna. A medida que vamos avanzando en el conocimiento de Dios, en la situación que estamos actualmente, pues es precisamente a medida que vamos avanzando, ya no solamente obedecemos su palabra por obligación, sino que lo hacemos por convicción y certeza, que esa es la fe. Si tú no lo haces de corazón y certeza, plenamente convencido, te estás amargando la vida, no te funciona, porque Dios solo actúa de una forma sobrenatural. Él es todopoderoso y eterno en las personas que creemos en Él. Compruébalo. Así que, amiga mía que nos escuchas, ahora que estamos en un día antes del final de año, bueno, todo el mundo dice feliz año nuevo. Todo el mundo deseamos. Está bien, pero claro, la realidad es que tenemos que enfrentarnos cada día con todo lo que llevamos dentro y todo lo que hay fuera, que es el resultado de un mundo sin Dios. Pero dentro de ese mundo sin Dios y perdido, y que no conoce el camino de la victoria, pues ahí pues Dios se ha revelado a muchos seres humanos que creemos en Él, pero muchísimos, millones y millones. Eso no suele salir en las noticias. ¿Por qué? Porque las noticias, en manos de Satanás, que el Señor lo reprenda, se encarga de hacernos creer que todo va tan mal. ¿Para qué? Para desanimar a todo el mundo. Para que nadie tenga ánimo para nada. Y solamente piensa que, bueno, con dinero yo voy tirando. No. Esto es algo muy especial, amigo, amiga, que me escuchas, que Dios tiene para ti. Porque Él estuvo dispuesto a morir en la cruz, en tu lugar y en el mío. Gracias a Él, bendito sea su precioso nombre. Y bueno, te dejo, te deseo un muy feliz año nuevo, que esta vez ya entramos en 2024, y hasta la próxima semana.